Si no se invierte primero en la distribución, va a ser un gran problema porque la mancha urbana en muchos de los estados de la República Mexicana están creciendo. En el tema de Pemex, pues se quieren como ahorrar una parte del presupuesto y han terminado el contrato de 3,000 empleados. Las políticas públicas en este país no sirven para hacer negocios, no sirven para hacer una transición energética y no sirven para una política pública de largo plazo. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestra especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores CF Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, y a Secoframex S.A. de CB, servicios especializados en control y conservación de flora y fauna. Hoy tenemos la mesa 12, implicaciones económicas y financieras de la reforma energética. Esta mesa va a estar moderada por José Luis Martínez Bugarín, especialista en OM de centrales eléctricas. José Luis es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diplomado en Administración de Proyectos por la Facultad de la Ingeniería de UNAM y en Habilidades Directivas por la Universidad de Anáhuac, con 15 años de experiencia en construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación con turbinas, motores de gas natural, centrales fotovoltaicas, eólicas y el primer paquete de generación geotérmica de capital privado en México. Estimado José Luis, pues te dejo en la mesa, por favor. Muchas gracias, Pedro. Bien, como ya le comentabas, tenemos unos invitados de lujo. El día de hoy se encuentra con nosotros la especialista en Derecho Energético, Stephanie Rodríguez Quinto. Ella tiene más de 8 años de experiencia en estructuración regulatoria contractual y corporativa, así como en la mitigación de riesgos. Posee también una sólida formación académica, incluyendo una maestría en finanzas y especialidades en Derecho Financiero Energético. Actualmente se desempeña como coordinadora de clientes industriales en Engie México, en donde ha optimizado procesos financieros y mejorado la satisfacción de los clientes. ¿Qué tal, Stephanie? Muchas gracias por la introducción y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias a Pedro y a Ángel que me invitaron en esta mesa. De igual forma, tenemos al ingeniero Ramsés Peck. Él cuenta con 31 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, geotermia, electricidad, energía y economía. Él estudió la carrera de ingeniero químico en la Universidad Autónoma del Carmen. Tiene una especialidad en procesos petroquímicos en la Universidad Autónoma del Carmen. También tiene una maestría en administración de empresas internacionales con el Tecnológico de Monterrey y además una maestría en administración de empresas internacionales en la Comunidad Europea. Bienvenido, Ramsés. Buenas noches a todos, un gran abrazo y gracias por la invitación y la confianza. Bien, pues sin más ni más, continuamos con, con la mesa. A base de introducción, el pasado 18 de marzo fueron aprobadas las leyes secundarias para la reforma energética, esto con el objetivo de recuperar el control estatal en el sector energético, priorizando la inversión pública y la integración vertical de Pemex y CFE. Para ello se está otorgando preponderancia y prevalencia de Pemex y CFE como mayoritario del Estado. ¿Qué podemos apreciar a primera vista en términos financieros económicos de toda esta situación? Pues bueno, para empezar tenemos bastante incertidumbre entre los inversionistas por el entorno cambiante que está teniendo todo este panorama energético. Por el otro lado tenemos el crecimiento de la deuda de Pemex, que vemos que sube y sube y sube. Se encuentra también la ineficiencia que está teniendo Pemex con respecto de otros países de América por no implementar nuevas tecnologías o modelos de negocio más flexibles que le ayuden a hacer más rentable esta parte del petróleo. Y por el otro lado, la priorización de Pemex y CFE podría bajar más aún el ritmo de la transición energética que si de entrada con la reforma anterior se redujo bastante, bueno, pues con estas nuevas normas y nuevos establecimientos que están poniendo, se ve un poco más complicado todavía. Y bien, para abrir las preguntas en la mesa, me gustaría preguntarte, ingeniero Ramsés, ¿los programas de financiamiento extranjero siguen siendo alguna opción para México, para que capital extranjero se meta dentro de la energía en México con estas reformas?
Bueno, yo creo que, a ver, hay algo muy importante que dejar establecido. La reforma energética que se hizo en el 2013 no era el plan de negocios o el plan estratégico para México en cuanto al sector energético. Es la herramienta que debe haber sido la base para hacer una planificación, porque el problema es que en México cada 6 años hacemos un cambio de administración y cada quien llega con una política pública que cambia y ya lo hemos visto en los últimos 12 años a partir de esta reforma. Cuando tú revisas los datos de inversión extranjera directa, antes de la reforma energética, el total de inversión en el sector energético, del total de la inversión extranjera directa, solo representaba no más del 3%. A partir de la reforma energética, entre el 2015 hasta el 2018, llegó a estar entre el 15 y el 20%, siendo el 2018 el 20% del total de la inversión que se tenía en la parte extranjera directa. Hoy solo representa el 5%. Entonces, ¿qué quiere indicar hoy con todos los cambios y modificaciones que hubieron en los últimos años? Que no hay una certidumbre en cuanto a las inversiones que quieran venir a México. Lo que hemos visto en el último dato de la Secretaría de Economía y el Banco de México es que se están fugando demasiados capitales porque las reinversiones que se tienen que hacer entre las propias compañías que están aquí todavía establecidas, pues ciertas utilidades no las están poniendo en el negocio, sino las están colocando fuera de México, y esto es una fuga de capitales y derivado de que no hay nuevas inversiones extranjeras directas en este país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hoy en día la incertidumbre que se tiene por parte de México, por varias calificadoras, la incertidumbre que se tiene por la modificación de los cambios de las leyes, la posible cambio sobre los estatutos en cómo se puede tener un juicio en este sentido con las decisiones que se va a tomar el día domingo, estas incertidumbres van a lacerar mucho en el sector energético. ¿Y esto qué tiene que ver? Ya que el 90% del total de la inversión en este país es público y solo el 10% privado. Entonces, si pensamos que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad deben ser los garantes del total de la inversión en este sector de energía, pues hoy le dan 1 billón de pesos, y si se tiene que hacer con todo esto que se está planteando los últimos meses y lo que se ha puesto en papel, pues yo creo que vamos a seguir y va a necesitar Pemex alrededor de 2 billones de pesos para poder tener toda la hegemonía y todo lo que se necesita sobre la transición energética. Pero hoy, como México está insertado en esta geopolítica en donde vemos que Estados Unidos ya es líder en cuanto a la producción de petróleo crudo, el negocio de gas natural licuado lo va a liderar, y ciertas plantas que se pretendían poner en nuestro país de licuefacción ya no se van a poner porque el presidente Trump a partir del 20 de enero dijo que todo lo que se tenga que licuefactar, hacer la licuefacción tiene que ser en Estados Unidos. Estados Unidos ahora con Ucrania va a tener las tierras raras y todo lo que está negociando. Y hoy que vemos que México va a ser el garante de la transición energética, porque como importamos bastante combustibles, ya sea combustibles fósiles, gas natural, los combustibles derivados, pues México le va a ayudar a su transición energética, y lo vimos la semana pasada que el presidente Trump emitió 4 órdenes ejecutivas para dar lo que yo doy el gran paso, sobre todo del control de la energía nuclear, pasando de la fisión a la fusión y utilizando en la parte intermedia reactores pequeños para poder tener las energías nucleares. Y con todo esto que te digo y la pregunta tuya si va a venir la inversión, lo dudo, y la realidad es que en México vamos a seguir con el guarache energético. Yo creo que hasta dentro de unos, serían 8 o 9 décadas, vamos a seguir con el guarache energético y vamos a ser garantes de países que nosotros le compramos como Estados Unidos para tener su transición. Y resumiendo, realmente muy complicado que los capitales vengan, sobre todo las incertidumbres que vamos a tener, y ya lo dijeron ayer varios bancos que van a esperar cómo se va a comportar cuando, si existe un cambio el domingo de la parte judicial. Vamos a ver cómo se va a comportar y sobre todo ver los próximos juicios en donde si a un privado le dan la razón o no le dan razón en el dado caso de la parte jurídica. Entonces, lo veo todavía muy complicado toda esta situación. Coincido contigo, Ramsés, coincido contigo. Y bueno, bajo el mismo tenor, voy contigo, Stephanie. ¿Tú qué incentivos o barreras ves que existen para la inversión en tecnologías limpias bajo este nuevo marco legal? Gracias, José. Pues mira, esta pregunta me parece muy interesante porque creo que de las cosas positivas de esta reforma fue que sí ya emitieron, por ejemplo, una ley de biocombustibles para todos los temas de biogás, y también, bueno,
ya se menciona como someramente, pero sí se menciona el hidrógeno verde. Entonces creo que es importante porque ya hay como un reconocimiento y ya empezamos como a poner al menos un pie, ¿no? Si bien todavía falta como regulación y tendríamos que esperar como todos estos lineamientos, disposiciones, etcétera, que se vayan emitiendo, pues ahorita ya tenemos un avance al menos o ya se están reconociendo estas tecnologías. Y de los incentivos que yo veo, la verdad es que ahorita, pues como está la ley, yo no veo incentivos. Anteriormente a esta reforma, sí llegaba a haber como incentivos en algunos estados de la República, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro. Sin embargo, pues ahorita no se ve como claro el panorama, o sea, se menciona, pero pues no es claro cuál es el incentivo para estas tecnologías. Por ejemplo, en la reforma lo que sí se menciona es que la Secretaría de Energía va a establecer pues, los incentivos, pero para el desarrollo de energía geotérmica. También habla, por ejemplo, de que se va a fomentar el otorgamiento de créditos y esquemas para el financiamiento de centrales eléctricas de generación limpia, pero no vemos como tal, pues yo diría, incentivos explícitos, incluso como en los planes que han sacado en los planes de desarrollo y todo eso, no vemos un incentivo claro. Vemos, por ejemplo, algunos en la ley del ICR que sí te permiten, por ejemplo, la deducción del 100% para temas de electromovilidad o para cuando utilizas equipos que estén, vaya, que utilicen energía limpia, pero pues te digo, ahorita creo que todavía estamos pues apenas iniciando este camino y la realidad es que ahorita estos proyectos son caros, o sea, por ejemplo, el hidrógeno, el biogás, todos estos temas, pues en comparación, por ejemplo, si se utilizaran en comparación del gas natural, el hidrógeno realmente ahorita no es, o sea, no sería viable para una inversión privada y ni siquiera, por ejemplo, para las industrias que lo consumieran, porque es caro. Supongamos, no sé, el gas natural te cuesta $3, el hidrógeno te cuesta unos $15 y el biogás unos $9. Entonces, pues ahí vemos la diferencia y pues sí, estos temas lo que sí necesitan pues son incentivos, aparte de incentivos, sí necesitan pues apoyos por parte del gobierno donde se hagan programas que pues coadyuven a que estos combustibles pues puedan desarrollarse. Aparte de todo, también, o sea, si lo vemos ya a nivel inversión, vemos también que sus primas de riesgo pues son altas. O sea, por ejemplo, en el tema de hidrógeno, pues vemos que están estimados en un 8 y 12%, dependiendo, digo, del tipo de financiamiento y la etapa del proyecto. Y en los temas, por ejemplo, de biogás, biodiesel, bioetanol, vemos que tienen una prima entre moderada y alta, que se estima más o menos en un 6% y 10%. Igual va a depender del tipo de biocombustible, pero pues vemos que tienen primas de riesgo altas y que ahorita que un inversor privado se aventara a realizarlas, la verdad es que no, porque tampoco habría, aunque queremos transitar y aunque también las industrias tienen estos temas de querer cumplir con ciertos lineamientos ambientales, pues la realidad es que ahorita no son proyectos que sean viables económicamente hablando, ¿no? Entonces creo que aquí sí el gobierno necesitaría. También vi que había un tema como de financiamiento que está proponiendo el gobierno, pero te digo, o sea, creo que no está tan explícito, no están como bien definidas las reglas, y si no están bien definidas las reglas, pues realmente quedas como en el limbo y necesita haber reglas claras para que los inversores privados pues realmente quieran invertir. Sí, claro, no generas la certidumbre que se requiere para que el sector privado quiera invertir. Justo. Y por el lado del hidrógeno, pues, o sea, creo que todavía está desarrollando bastante ese lado. Y justo, o sea, cuando nace una tecnología es caro, empezar a desarrollarla es cara, empezar a implementarlo. Mucha gente empieza a invertir justo para irla probando, irla perfeccionando, ir bajando costos, pero no veo que México esté apostando por ese lado de invertir a desarrollar a futuro. No por el momento. Bien, Francés, continúo contigo. Ya lo que platicábamos hace un momento de los inversores y de cómo están saliendo del juego de Pemex, todo esto, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cómo va a impactar la reducción de participación privada en el sector energético, sobre todo en la bancabilidad de los proyectos futuros? A ver, yo creo que lo que va a suceder con esta nueva ley que se emitió el 18 de marzo y todo lo que está emitido, primero, al gobierno no le interesa si Pemex o CFE pierde, porque hacer una empresa estatal le das un presupuesto y se lo tiene que acabar. O sea, ya no hay necesidad de
un balance financiero que sea positivo o negativo. De esto ya sabemos que no les va a interesar. Segundo, vamos a tener una mayor grado de corrupción derivado de que ahora, antes había la oportunidad de que tú podías poner un proyecto y dependía mucho de la Comisión Regulada de Energía, que desapareció y salió la Comisión Nacional de Energía, desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y todas estas regulaciones que estamos conllevando hoy en día y que se van a centralizar por parte de la Secretaría de Energía, bueno, pues va a haber un acto de corrupción mayor porque todo el mundo va a querer contratarse con Pemex y Comisión Federal de Electricidad. La pregunta aquí es, ¿quién se quiere contratar con Pemex si sabes que te va tu deuda, no sabes si te lo van a pagar? Y si tú le vas a dar un servicio, no le vas a cobrar el precio del mercado, tienes que incrementar el costo de financiamiento en tus precios unitarios. La Comisión Federal de Electricidad va a hacer lo mismo porque no sabemos qué tanta va a ser la capacidad de reacción que tenga la Comisión Federal de Electricidad para poder pagar. Entonces, hoy estas dos empresas se enfrentan un problema de credibilidad de quién va a contratar. Y lo que podemos caer, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, es contratar empresas de papel, no empresas que tengan la experiencia necesaria para poder hacer frente de todas las cuestiones operativas. Los que puedan estar dentro del 5 o el 8% que quede de inversiones privadas, pues van a depender mucho de la facilidad que la Comisión Nacional de Energía pueda darle en un momento dado en cuanto a los permisos, que es donde está hoy el sector más centralizado, sobre todo los permisos. Y aquí hay un truco muy importante que hay que dejarlo bien en claro porque es parte del TEMEC. La Secretaría de Energía, como todos sabemos, absorbió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Regular de Energía. Y en sus estatutos que salió de la Comisión Nacional de Energía dice que es un órgano independiente y de parte operativo. Con esto subsana lo del TEMEC, porque tiene que tener un ente regulador. ¿Por qué tenía que hacerlo así y poner esas palabras? Porque acuérdense que la Secretaría de Energía es parte del Consejo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y ahí podía caer en lo que no quieren, que es en un monopolio o en un conflicto de interés. Con todo este contexto que te acabo de comentar, y yéndonos desde un punto de vista de política pública, el problema que tenemos en nuestro país es que cada administrador que está llegando, y bueno, la presidenta que está actualmente, pues la política sobre el sector energético solo está ligada a un periodo de tiempo. Si ven todo, hasta el 2030. No hay nada que estemos hablando hacia el año 2050 o 2070 sobre políticas públicas, aunque sea mucho tiempo, pero hay que hacerlo. Entonces, lo que vamos a tener y que va a dar lugar es que México no va a tener una transición energética real, y hay que dejarlo muy en claro. En todos los escenarios y en todo lo que platicamos y todo lo que se escucha, los medios de comunicación hablan de una transición energética ligada solo a la forma de generar la electricidad, pero no estamos hablando de una transición real en cómo vamos a dejar a los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural, el petróleo crudo y sus derivados. Seguimos hablando de que no lo dejamos. ¿Por qué les digo esto? Porque en México consumimos casi más de 1.3 millones de barriles diarios entre gasolina, diésel y turbocina, que son combustibles. Entonces, sumémosle eso, más el gas natural, más lo que tenemos hoy en día del carbón, pues no estamos diciendo cómo vamos a dejar de transitar. Y uno de los grandes problemas que veo que en México no estamos entendiendo es que sí, es importante la generación de la electricidad y sobre todo la electrificación al futuro, porque básicamente va a ser eso. En México el problema es que basamos mucho de nuestra tecnología para generar la electricidad a base del gas natural, que va a ser parte de la transición para poder dejar a los combustibles fósiles y transitar hacia energías más limpias. El problema que tenemos con la eólica y la solar, que su eficiencia de operativa no pasa del 30 al 35%. Entonces, vuelvo y repito, Estados Unidos ya tiene una visión bien clara, y eso es algo que no hemos podido imitar, porque Estados Unidos en 1973 empezó su transición en cuanto a la hegemonía para tener control de la parte del petróleo y del gas. Lo logró en el 2015, que ya empezó a exportar petróleo crudo. Ahora va a empezar a exportar gas natural licuado para Europa y son de la parte de los aranceles. Hoy va a tener a una Ucrania que le va a ayudar con las tierras raras y todo lo que están investigando hoy en Estados Unidos sobre la posibilidad de tener litio en cuanto a los campos que tienen y se hace fractura hidráulica. En un estudio que me invitaron, pudimos obtener litio de las aguas congénitas que están en fondo en los yacimientos. Entonces, con todo esto, México, ¿en dónde queda? Que Estados Unidos le va a apostar la energía nuclear. Ya están con los decretos,
Hay más de 400 reactores. Estados Unidos no ha construido reactores en los últimos 40 años. China está construyendo nuevos reactores. Europa está construyendo reactores. Alemania está realizando la energía nuclear. Estamos viendo muchos estudios sobre la fusión nuclear, que va a ser la energía infinita en el año 2080-2100. Pero la pregunta aquí es, ¿México ya entendió realmente hacia dónde debemos de transitar? Porque todo el mundo hablamos solo de generar electricidad, pero no dejamos a los combustibles fósiles. Y uno de los problemas que yo veo aquí en nuestro país es que, por ejemplo, la mayor contaminación que tenemos no son las refinerías ni son las plantas de gas natural. Es la quema de combustibles, principalmente motores automotrices, gasolina y diésel, conjunto con el gas natural, no solo de la generación de electricidad, sino en la parte industrial por la ineficiencia que tenemos en los procesos. Ante esta situación, yo creo que lo que tenemos que revisar hoy en día, que las políticas públicas en este país no sirven para hacer negocios, no sirven para hacer una transición energética y no sirve para una política pública de largo plazo, y esto nos va a traer como consecuencias altos riesgos de que alguien quiera invertir, porque debemos de ser claros. Pemex no genera su tecnología, subcontrata. Comisión Federal de Electricidad no genera su propia tecnología, subcontrata. Y en México nosotros somos ensambladores de tecnología, no creamos tecnología, es muy poca la tecnología, y con todos estos cambios que estamos viendo hoy en el mundo en cuestión geopolítica, ¿en dónde queda México? Porque el presupuesto que le asignan a Pemex y Comisión Federal de Electricidad no es el idóneo. Y nada más para concluir, en México en la investigación en energía nuclear solo se invierten $800 millones. En Estados Unidos van a invertir más de $200 mil millones en los próximos 5 años. Pregunta, ¿dónde quedamos nosotros con nuestros 2 reactores en Laguna Verde, a sabiendas que la generación de electricidad con energía nuclear es del 90%? Y me podrán decir, es que ya no hay que construir reactores grandes. Yo acabo de ir ahorita en la parte de investigación, estamos revisando reactores pequeños de 300 megawatts que se pueden construir en menos de 2 años, 3 años, y es menor el riesgo, un poquito más caros, pero menor riesgo, pero son muy buenos y sobre todo están teniendo una buena en la investigación que están haciendo. Sí, estoy de acuerdo. La parte del control en la parte nuclear es complicado, pero así como es complicado, también es la eficiencia de las plantas. Son muy eficientes, no tienes grandes problemas, no hay interrupciones como en la parte del solar, de los aerogeneradores. Le aportan estabilidad al sistema, que es lo que hemos estado viendo que se ha tenido problemas, por ejemplo, con el apagón que hubo en España. Entonces, claro, o sea, lo más lógico ahorita que tenemos claro debería de ser la parte nuclear, con sus bemoles, claro, y hay que revisar que todo funcione bajo los estándares de seguridad, no de México, sino mundiales, para evitar cualquier situación. Ramsés, sobre este punto que estás tratando, prácticamente, ¿cómo ves a Pemex? ¿Qué ves que Pemex vaya a jugar? ¿Qué rol crees que vaya a tener durante estos próximos años? A ver, Pemex. Pemex, hay que dejarlo en este contexto. Pemex, el 40% de sus ingresos es la venta de gasolina y diésel. 24% es de la exportación de petróleo crudo y el resto es la venta de petrolíferos donde está el combustóleo. El negocio de Pemex no es la extracción de hidrocarburos ni de tanto petróleo crudo como de gas, sino es la venta y la comercialización de combustibles que producen las refinerías y lo que importa Pemex en un momento dado por la falta y la demanda que estamos teniendo hoy en día. Por eso yo lo que veo Pemex en este sentido, que tiene muchos problemas en el sentido desde el punto de vista económico, derivado de que ahora uno de los principales problemas es el incremento de su deuda con proveedores. Esto le está lacerando mucho en el sentido de que no tiene a individuos que tengan o empresas que tengan una lealtad técnica para poder hacer la parte operativa. Eso es lo primero. Ya lo vimos ahorita en el primer trimestre de Pemex, que ya se gastaron el 55%, sobre todo en Pemex Exploración y Producción. Significa que donde se da la mayor cantidad de presupuesto de inversión presupuestal, que es a Pemex Exploración y Producción, que es el 80% del total de inversión, ya se gastó el 55%, y en agosto Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche van a entrar en crisis.
en la parte de exploración y producción. ¿Por qué lo digo esto? Porque como solo han perforado el 8% de los pozos que tienen programados este 2025, como ya se acabaron el dinero, y no creo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le vaya a dar dinero para la parte operativa, porque ese dinero viene de las asignaciones que da la Cámara de Diputados, Hacienda le ayuda para pagar la deuda de largo plazo de los activos que tiene hoy en día. Entonces, Pemex lo tiene complicado porque ahora lo quieres convertir en extractor, comercializador, lo tienes que convertir ahora que se tiene que meter en la parte de litio, en la cogeneración, en todo lo quieres meter a Pemex. O sea, Pemex va a ser en todos los moles. La pregunta aquí es, ¿será que el mole va a quedar muy bien cuando metamos a todo Pemex sin dinero? Y la realidad es que hoy estaba revisando la estadística de vehículos automotriz y hay que más de 38 millones de vehículos. Carros eléctricos no pasan de 40,000, híbridos hay más de 200,000, pero las ventas de carros eléctricos disminuyó y de híbridos disminuyó del mes pasado a este mes. Y la realidad es que, seamos sinceros, el parque vehicular en México dura hasta 14 años de vida útil un carro que tenga un mexicano. Entonces, ¿quién va a cambiar un carro eléctrico si no tienen ni el poder adquisitivo, no hay el dinero necesario? Y la realidad te lo digo, por ejemplo, hacer negocio con Pemex, nadie quiere ya. Y los salarios, y lo vemos, por ejemplo, en la Ciudad del Carmen, lo vemos en Tabasco y lo vemos en varios estados de la República donde está el sector petrolero. Hay problemas económicos y hay una crisis que se viene en el último trimestre de este año y esto va a lacerar mucho, sobre todo las economías, porque muchas de las personas que estaban contratadas en este sector, sus salarios han disminuido hasta un 30% porque pues, las empresas no pueden pagar lo que antes pagaban. Sí, claro. Sí, es un efecto dominó lo que está sucediendo y lo que se puede prever, ¿no? Stephanie, y en ese sentido, ¿tú cómo visualizas que afectará la reforma al presupuesto federal, considerando lo que ya nos explicaba Ramsés y los nuevos roles que se quiere que se jueguen con Pemex y CFE como empresas públicas? Gracias, José. Creo que esta pregunta va muy ligada a lo que comentaba Ramsés y creo que va a complementar un poco y espero complementar también con algunos datos. Y me gustaría empezar comentando, por ejemplo, lo que ha pronunciado el gobierno, ¿no? Cuando se dio todo este tema de la reforma, el gobierno decía, no, bueno, el presupuesto federal de egresos no va a estar afectado por estos nuevos roles de Pemex y CFE ya como empresas del Estado. Y no sé qué se entienda por afectación y si por afectación entendemos de que va a haber una reducción de presupuesto, pues realmente sí, no ha habido una afectación porque se redujo el presupuesto y algo así también comentaba Ramsés. Por ejemplo, en este año pues se le asignó 1.08 billones a todo lo que es el tema del sector energético y por sector energético nos vamos a referir a CENER, a CFE, a Pemex y el ramo 23 donde tenemos los subsidios de electricidad. Entonces, en comparación con el año pasado, pues sí vemos una reducción más o menos del 4%, porque el año pasado pues les habían otorgado 1.13 billones. Entonces, pues ahí vemos primero que ya hay una reducción. Segundo, por ejemplo, en el tema de CENER, pues le disminuyen un 20% su presupuesto de 174,000 millones que tenía el año pasado a 138,000 millones este año. Y aparte que este año va a transferir también recursos a Pemex y CFE de 136,000 millones a Pemex y 82 millones a CFE. Y ahora, pasando un poco a lo que comentaban de Pemex, en este año, pues sí, aparte de todo, de todo lo que tiene que hacer Pemex y que nos comentaba Ramsés de cómo va a quedar el mole, pues no sabemos si con estos 361 millones que les asignaron este año, pues vayan a lograrlo, ¿no? Porque el año pasado, pues su presupuesto fue 10% más, que fue de 404,000 millones. Y ahorita sí también algo muy importante y me gustó la participación de Ramsés cuando comentaba que de donde obtiene más recursos Pemex es de la comercialización. Y sin embargo, este año, donde está destinando menos recursos, es a la comercialización tanto de petróleo, de gas y de petroquímicos y a la compra de acciones o inversiones diversas. Que a mí esa parte de compra y acciones me parece importante porque, por ejemplo, en alguna empresa, en cualquier empresa, de donde generalmente se obtienen recursos, aparte de a lo que te dediques o a la venta, es estos temas de financiamiento o de cómo tú inviertes tu dinero para obviamente obtener más capital. Entonces, ahora que ellos ya no van a tener bueno, creo que al final la reforma nunca, bueno, en mi opinión nunca se concretó, como decía Ramsés,
cada 6 años van cambiando como la política y lo que tienen que haber en las políticas más bien en las reformas energéticas es que deben de ser a largo plazo. O sea, no es como que una implementación o un proceso se dé de la noche a la mañana. O sea, necesita haber ciertos años para que pues se puedan ir implementando y se puedan consolidar. Entonces, si por ejemplo apenas se iban implementando, se iban consolidando y cambias otra vez a otra reforma, que es lo que vemos ahorita con este sexenio, pues vuelve a crear otra vez de emitir nuevas reglas. Volvemos al inicio, a mi consideración. Entonces, dicho esto, pues vemos que sí va a haber como un tema, o sea, quizás no estamos hablando de una afectación al presupuesto, o sea, no vemos que se les haya asignado más presupuesto, pero sí vemos que esta reasignación de recursos, pues sí pueda tener un impacto. Y te digo, esto es por la parte de Pemex. Por la parte de CFE, ahí sí tuvo como un aumento del 5%, o sea, vemos que también no fue como una gran cantidad, pero sí pasa de 456 mil millones a 481 que tuvo el año pasado. Y con CFE lo que también pasa es que ellos tienen ciertos fondos de financiamiento y tienen ciertos fideicomisos que eso permite que tengan otros recursos. Pero aún así, con todos estos recursos, yo dudo mucho que podamos llegar como a los objetivos. O sea, no solamente es como si afectan o no al presupuesto, sino es con este presupuesto, ¿van a poder llegar a los objetivos o no? O sea, recordemos que con esta nueva reforma, pues CFE tiene que tener el 54% de energía, ¿no? Entonces, pues no sé si podamos llegar a esa parte. Y si vemos, pues ahorita ellos van a estar invirtiendo más. O sea, cuando revisé más o menos el presupuesto de egresos, ellos están invirtiendo más en lo que es la operación de la Red Nacional de Transmisión, en mantenimientos de centrales eléctricas. Y aquí un punto importante de las centrales eléctricas es que seguimos en este punto. Aquí empieza otra vez a chocar el tema de querer transitar a energías limpias, a seguir con los combustibles fósiles, como decía Ramsés, y donde tenemos como una dependencia. O sea, ahorita, por ejemplo, donde están invirtiendo bastante son en 2 centrales termoeléctricas, una que es la de José López Portillo y otra la de Adolfo López Mateos, donde en la de José López Portillo están invirtiendo 906 millones de pesos y en la otra 790, y vemos que pues son centrales que al final utilizan combustibles fósiles. Ahora, ya por último, y hablando un poco, porque también creo que esto es importante, los subsidios a las tarifas eléctricas y que por muchos años hemos tenido porque pues realmente, vaya, la energía o la electricidad que se genera sigue siendo cara. Entonces, pues necesita, o bueno, el gobierno ha puesto estos subsidios a las tarifas eléctricas y pues ha habido una disminución en este año, o sea, de 85 mil millones que tuvieron el año pasado a este año, pues tuvieron 84 mil millones. Entonces, cerraría que aún no podemos hablar como de una afectación, te digo, una afectación en temas de reducción, pero sí veo que se han afectado, sí esta reasignación ha tenido otras afectaciones. También, por ejemplo, hace poco las noticias de que, por ejemplo, en el tema de Pemex, pues se quieren como ahorrar una parte del presupuesto y han terminado el contrato de 3,000 empleados, ¿no? Que eran de confianza. Entonces ahí se quieren ahorrar una parte de 10,000 millones de pesos. Entonces aquí vemos cómo no nada más es si afecta o no afecta al presupuesto y verlo de una manera cerrada, sino al verlo de manera integral, pues vemos que sí puede haber afectación en otras áreas. Y hablando como en general del presupuesto federal, en términos generales, sí vemos que hay una afectación, por ejemplo, y no digo que precisamente sea de Pemex o de CFE, pero sí vemos que ha habido reducciones, por ejemplo, al sector salud, al sector seguridad. Entonces, cuando hablamos de afectación, y que dicen que no va a haber una afectación, bueno, y si para todos estos proyectos necesitamos dinero, ¿de dónde vienen? Pues vienen o aumentas los impuestos o haces, no sé, te endeudas o ves algún otro tema de financiamiento, pero pues yo no veo de dónde puedan sacar ahorita dinero para todos los proyectos que tienen o cumplir. O sea, quizás no se afecta el presupuesto de egresos, pero sí no dudo mucho que podamos cumplir con los objetivos que se tienen planteados con esta reforma. Sí, sí, lo que logro cachar es, siento que este mismo gobierno está coartando todas las posibilidades, ¿no? Hablábamos del 54%, ya se ha hablado bastante sobre ese tema en otras mesas. Pones un objetivo mm, calculado, no sé cómo. Este objetivo lo ligas a un presupuesto en donde tienen que desarrollar más centrales de generación, pero el presupuesto está topado. Esas centrales de generación lo ligas a una empresa que tiene bastantes problemas financieros actualmente
Y justo, al final no sabes de dónde vas a sacar dinero para poder medio estabilizar la maquinaria, ¿no? Pero bueno, Ramsés, digo tú que tienes un poco más de experiencia, o si no, bastante más experiencia en las andanzas de temas energéticos. ¿Sabes si existe algún precedente en otros países de reformas similares donde el desplazamiento de capital privado haya derivado en una caída de inversión extranjera directa en el sector energético? No, no, mira, de acuerdo a los datos del Banco Mundial sobre la parte de inversión extranjera directa que cada año pasa, hemos visto países como Estados Unidos, China y todo, que la inversión extranjera directa aumenta y cuando vemos la parte del sector de energía, pues lo vemos más estable. Y hay que entender los mercados, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos es privado, 100%, es muy poco lo que se da de la parte pública, más bien la parte pública lo que ayuda es facilitar hacer los negocios. En la parte de China es una mezcla que entendieron bien que el dinero no hay que estar peleándose, ellos son camaleónicos, se adaptan, meten la parte pública y privada. Vemos una Europa que depende mucho de las tecnologías y sobre todo las materias primas, sobre todo el gas natural de muchos países, y lo estamos viendo, por ejemplo, con Rusia. Ahorita vemos, por ejemplo, Chevron, ya ahorita ya le quitaron la licencia que tenía en Venezuela. Venezuela va a entrar en problemas porque pues ya no le va a dar a Cuba. Vemos países de América Latina y sobre todo de Sudamérica. Y lo vemos, por ejemplo, en Argentina, que Vaca Muerta se está reactivando y se está convirtiendo en uno de los polos para poder dar tanto el gas como petróleo crudo para los diferentes países que están circuncidando a Argentina. Y vemos Sudamérica en cuanto a litio, vemos a un Chile con la parte de energías renovables y todo lo demás, y vemos inversiones, Centroamérica, Costa Rica, que sabemos cómo está, El Salvador, que está empezando a migrar a ciertas formas de tener energía limpia y todo lo demás, pero hemos de entender lo siguiente, y esto creo que dejarlo muy en claro. A ver. En México nosotros tenemos más o menos una demanda pico, como entre 40 y 50 mil megawatts, más o menos en las horas pico, que es más o menos el pico más alto que tenemos. El problema de este país no está en la generación de la electricidad. Tenemos una capacidad instalada de más de 87 mil megawatts. Y hay que entender algo, no nos vayamos con la finta del 54% porque es una mentira de un discurso, de un papel. Eso no es, no vayamos con la finta esa. A ver, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, hoy controla el 75% de total de la electricidad generada. ¿Por qué digo esto? Porque entre las plantas que tiene, las que tiene de Iberdrola, que todavía no la está operando, más los productores independientes de energía, más las subastas de largo plazo, estos dos últimos en el permiso de la CRE que les dio, en su momento dado, dice que toda la electricidad se la tiene que vender a la Comisión Federal de Electricidad y en el dado caso que existan excedentes que la CFE no quiere, pues lo puede vender a privados, cosa que nunca ha ocurrido desde que están los PIEs y las subastas de largo plazo. Entonces, Comisión Federal de Electricidad controla el 75% de la electricidad generada y el resto pues, lo tiene en la parte privada. ¿Dónde radica el problema del sector eléctrico en este momento? Es en la transmisión y principalmente en la distribución. Lo estamos viendo ahorita, que todavía ni ha empezado el verano, y lo vemos en la península de Yucatán, lo estamos viendo en Tabasco, lo estamos viendo en ciertas partes del norte del país y en ciertas partes del centro de la República, que en la parte de distribución, donde están las subestaciones, los transformadores y las propias líneas de distribución, tienen un problema de la infraestructura. Mucha de esta infraestructura de distribución ya está obsoleta. ¿Por qué digo? Porque hay transformadores que ya tienen su vida útil y ya caducaron, y algunos transformadores se tienen que adaptar por el incremento de las temperaturas que se han tenido. Algunas conexiones son subterráneas, ya no son aéreas como las que vemos hoy en día. Y hay que dejar algo claro al público. ¿Por qué es importante la red de distribución? Porque vamos a darles un ejemplo. Cuando haces en tu casa, llega el eléctrico y te dice, hay que calibrar tu casa porque el cable que tienes no es el adecuado. Entonces te dice, tú tienes un cable de 10 que es para una tensión, vamos a ponerle de 110, y quieres poner un aire acondicionado, tengo que poner un cable de número 8. Si yo dejo un cable de 110, se te va a quemar el aparato y vas a tener un problema de corto, porque no van a poder pasar los electrones a través de ese calibraje de 10, y tienes que poner uno de 8 para que pueda funcionar. Muchas de las redes de distribución ya están saturadas, porque cuando se hizo la planeación de la infraestructura de instalación de comercios, hoteles y la infraestructura de vivienda, no se hizo una planeación de largo plazo en función del volumen.
Entonces tienes que hacer una adaptación y una recalibración de la línea de distribución, transformadores, adaptarlos al volumen de la demanda que tienes y sobre todo las subestaciones tener una mayor cantidad. ¿Qué está derivando de todo esto? Que estamos viendo el estrés, sobre todo en la zona sur-sureste, por la mala distribución que se tiene en las líneas. Y un problema que tiene el SENACE es todas las tardes a las 7 de la noche que tiene que transitar la electricidad a la península de Yucatán, porque la península de Yucatán solo produce el 50% en este momento del total de la demanda. Todo esto se está volviendo un caos y esto lo que nos va a llevar con el contexto es que si no se invierte primero en la distribución, va a ser un gran problema porque la mancha urbana en muchos de los estados de la República Mexicana están creciendo. Esto es cuanto a la parte del sector eléctrico. En cuanto a la parte del sector de hidrocarburos, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es que cuando fijaron el precio a 24 pesos, quien está perdiendo hoy en día es Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex, como importa, distribuye y hace todo lo necesario para tener el control, solo, por ejemplo, la gasolina, el 75% de la comercialización y distribución, está perdiendo en la comercialización entre $1 hasta 1.50 por cada litro para poder mantener a 24 pesos. Por eso vimos en este primer trimestre una reducción en cuanto a las ventas que tuvo Pemex en ese sentido. Con respecto al diésel y todo lo demás, estamos viendo demasiados problemas. Aunado al robo de combustible que se tiene en los ductos, la importación de combustibles de dudosa procedencia que afectan a la nación porque no se paga el IEPS y algunas estaciones de servicio que su trazabilidad no es la idónea y es muchas veces, a veces de dudosa procedencia. Entonces estamos viendo que se está creando un caos tanto en el sector eléctrico como en el sector de los hidrocarburos, que todas las empresas que quieran venir a invertir están viendo esta disparidad y no hay un piso parejo para poder mantener una hegemonía en el mercado al haber ciertas fuerzas que habían hasta antes de los cambios que tenemos, había una hegemonía y un equilibrio que podíamos decir entre comillas. Hoy, como estamos viendo todas estas cuestiones en los mercados y sobre todo que el dinero que se pudiera venir en este país, pues simplemente lo estamos viendo en papel, no lo estamos viendo en forma física. Entonces, ya para resumir todo esto, lo que quiero yo dejar en claro es, mientras México no haga un plan de largo plazo con políticas en donde cualquier administrador en este país que llegue, sea mujer, sea hombre, cualquier persona que llegue, no puede cambiar el plan de la nación como cada año o cada 6 años lo están realizando. Eso es lo primero. Segundo, debe haber una claridad hacia dónde queremos transitar nosotros, porque si Estados Unidos no quiere hacer ya contratos trilaterales con Canadá, México, Estados Unidos y quiere hacer bilaterales y nosotros dependemos de la tecnología en el sector energético de Estados Unidos y de otras latitudes, va a ser un gran problema para nosotros. Y por último, nosotros, y lo vuelvo y lo repito, vamos a seguir siendo y teniendo el guarache energético, y me refiero a guarache energético porque no vamos a salir de ahí. La energía eólica y solar no van a ser la panacea en el largo plazo en el mundo. Van a ser parte de la transición energética como hoy en día es el gas natural en el sector del eléctrico. La energía eólica y solar, siempre que haya baterías y puedan mantener la inercia que se necesita de las revoluciones en los cables para poder transitar la electricidad, vamos a tener, y vuelvo y repito, y eso mucha gente no lo cree, pero la energía nuclear va a ser la base. El sector de hidrocarburos, Estados Unidos va a vender gas natural licuado, va a vender combustibles, va a vender petróleo crudo, y toda esa cantidad de dinero de ventas que va a ser de exportación le va a servir para apalancar su transición energética a una energía infinita para la electrificación en el largo plazo, y ellos sí van a lograr una autosuficiencia energética en el sector eléctrico. El sector de hidrocarburos, yo creo que muy pronto Estados Unidos va a cambiar sus políticas y aunque querramos y digamos que consumen casi 13 millones de barriles diarios entre gasolina y diésel, Estados Unidos, lo aseguro yo, que ellos iban a transitar en energía eléctrica, carros eléctricos. Yo creo que después del 2060, 2070 vamos a tener un gran cambio, pero la realidad es que, aunque estas fechas que estoy dando son de muy largo plazo, la realidad es que el presente depende del dinero que tú tengas, y la realidad es que México no tiene dinero y hay mucha incertidumbre
y creo que está causando muchos problemas para que vengan capitales a este país. Sí, sí, vamos, no, no se ve de otra manera. Y retomo ahí un poquito lo que decía sobre las líneas de transmisión. Yo recuerdo que antes del sexenio de Andrés Manuel se les requería a los privados cierta inversión en infraestructura donde se requería, ¿no? O sea, donde se necesitaba, si tenías que repotenciar una línea, si tenías que poner una subestación de maniobras, y esto como a costo de su proyecto. No, no te lo iba a pagar CFE, no te lo iba a financiar CFE, era a costo perdido. Este tipo de situaciones beneficiaron a ciertos puntos donde se llevaron a cabo y mejoraron la infraestructura de esos lugares. Ahorita con esta reforma y con estas situaciones que se han venido dando, no se ve que se puedan dar estas situaciones dada la incertidumbre, ¿no? Perdón, Stephanie, cambiando un poquito de tema, regresando más a la parte financiera. ¿Cómo ves que esta reforma podrá estar influyendo en la calificación crediticia soberana de México bajo la percepción de los riesgos país? Gracias, José. Esta pregunta también me parece muy relevante y creo que muchos de nosotros ya sabemos que a nivel internacional pues ya nos ven como con cierto riesgo y que a partir de esta reforma, y no solamente de esta reforma, o sea, ya viéndolo de manera integral, viendo la parte de la reforma judicial, viendo también el tema de seguridad, pero concentrándonos en esta reforma, por ejemplo, Moody's y Fitch, que son calificadoras a nivel internacional que miden esta o que te dan esta calificación crediticia, pues sí advirtieron con esta reforma, pues que se limita la competencia y se aumenta la dependencia del Estado. Entonces, esto deriva en que haya una revisión negativa por parte de ellos. Entonces, actualmente pues tenemos una calificación crediticia. Bueno, voy a regresarme un poquito quizá para las personas que nos ven y que no están familiarizados con estos temas. Y la calificación crediticia, o sea, es una evaluación que hacen estas agencias especializadas o estos órganos internacionales, que te digo, puede ser Moody's, Fitch, y lo que hacen es que revisan si un país tiene como la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, ¿no? Como el pago de la deuda externa y pues también sus deudas que tengan de manera interna. Entonces, una vez que revisan esto, pues ellos emiten esta calificación y actualmente, bueno, estas calificaciones van dependiendo, ¿no? O sea, como bajo riesgo, riesgo moderado, etcétera. Y nosotros tenemos una calificación de bueno, cuando se dio la reforma teníamos una calificación de 3B más, entonces estamos como en un riesgo moderado. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros, si bien podemos cumplir con nuestras obligaciones de pago, sí hay ciertas condiciones económicas que podrían afectarla. Entonces, por ejemplo, a México Evalúa decía, no, bueno, o sea, creo que nosotros podemos caer de esa calificación crediticia o algunos otros papers y noticias que llegué a ver, todos apuntaban a que podíamos caer en estas calificaciones. Y otro dato importante, o bueno, que sirve para ver el riesgo que tiene un país en cuanto a financieramente y económica, es la prima de riesgo. Estas primas de riesgo resultan de calcular la diferencia entre el rendimiento de los bonos del país, en este caso México, y generalmente ponen los de un país de referencia, que generalmente es Alemania. Entonces, por ejemplo, cuando se dio la reforma energética, nosotros estábamos en 697 puntos y cuando fue, no sé si recuerdan este incidente que apenas acaba de ser muy lamentable en la Ciudad de México, el 20 de mayo, y ahí nosotros bajamos de subimos de esta prima de riesgo, quiere decir que pues somos un país que tiene mayor riesgo y aumentamos a 716, o sea, aumentamos un 38% de estos puntos. Entonces, estos nos van dando como indicadores de cómo nos están viendo a nivel internacional y no sé si apenas también revisaron como esta noticia de que Shell pues vendía como pues su parte de las gasolineras y todo eso. Entonces ya también empezamos a ver cómo hay varias empresas que pues deciden mejor, o sea, que ellas dicen, bueno, ok, a mí internacional se ve que es como de, no, para mí veo como un riesgo alto, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, estas son empresas grandes, empresas transnacionales que también tienen como un soporte, le voy a llamar un soporte de capital, un soporte de financiamiento, que pues les permite todavía jugar cuando hay riesgos como riesgos regulatorios, riesgos políticos, etcétera, y ya dependiendo de lo que a nivel interno vean,
pues deciden si se quedan o no se quedan en ese país o si siguen invirtiendo o no. Pero, por ejemplo, empresas que son emergentes o empresas que son pequeñitas, pues ante estos riesgos regulatorios y políticos, pues hay muchas de ellas que terminan quebrando o terminan saliendo del mercado. Entonces, y creo que es importante porque aunque sean empresas chiquitas, grandes, medianas, etcétera, pues todas estas contribuyen a que al final haya una competencia y entre mayor competencia, esto también, traduciéndolo como a un punto positivo, pues permite que haya una variedad de servicios y que tengan una cierta calidad, como pasó en telecomunicaciones. O sea, cuando se abrió el mercado, ¿qué fue lo que pasó? Pues empezaron a haber más competidores y estos competidores que hicieron, pues que bajaran como las tarifas que había, ¿no? No sé si recuerdan que en su momento por un minuto de celular te cobraban la vida, voy a llamarlo así, y ya ahorita pues tú puedes llamar limitadamente, mandarme mensajes, estar en redes y pues las tarifas son más bajas. Algo así que se tenía planeado en el sector energético que realmente no se ha logrado, yo no veo que se haya logrado todavía y quizá en algunas fuentes de energía sí, en algunas otras no, pero pues ya traduciendo todo esto, pues sí vemos que no estamos permitiendo que haya como esta competencia y que a su vez esto permita que pues bajen como las tarifas, los precios, que haya una calidad de servicios y todo. ¿Por qué? Porque se ha visto interrumpidas estas reformas, o sea, en todo este caminito que estamos llevando, pues se interrumpen. Y también hace rato lo comentaba Ramsés, o sea, en el tema de inversiones, pues muchas empresas no lo ven viable, o sea, de invertir en un país como México, donde tiene esta incertidumbre, y ya no solamente una incertidumbre jurídica, una incertidumbre en cuanto a seguridad, que esto también juega un papel muy importante, y que cuando, no sé, tú vas a otros países, la percepción que se tiene de México, aunque sea una percepción, voy a llamarla errónea, si así lo queremos ver, pues es de que México es un país violento. Y pues todo eso ha traducido a que tengamos como estas percepciones y digo ya como de las calificadoras, ellas ven un riesgo moderado, sin embargo, voy a llamarlo a nivel coloquial o a nivel población, creo que internacionalmente sí nos ven como un país de riesgo y sobre todo para inversiones y ya con eso concluiría esta respuesta. Gracias, Stephanie. Sí, vamos, no estamos tan bien vistos a nivel internacional y eso se ve a partir de las empresas que entran o de las empresas que salen con sus inversiones al país, ¿no? Para cerrar el tema, me gustaría preguntarles a los dos, no sin antes recordarles que pues, somos mexicanos, que estamos en el mismo barco y que de alguna manera pues necesitamos ver que las situaciones se den desde nuestras trincheras. Me gustaría preguntarles o ponerles el ejemplo, si ustedes fueran un inversor privado, ¿qué puntos son los que deberían de tomar en cuenta para apostar por la inversión en México? Tomando en cuenta que pues, quieren pasar a la transición y que quieren de alguna manera apoyar al país. ¿Cuáles serían sus pros y sus contras? Comenzamos contigo, Stephanie, por favor. Gracias, José. Creo que son varios factores y dependería. O sea, yo voy mucho a que depende mucho de la fuente de energía. O sea, si nos vamos como electricidad, creo que en electricidad todavía estamos como, hay mucho más incertidumbre, todo por estos temas también de que quieren priorizar, por ejemplo, el tema de despacho en CFE. Entonces es más complicado que quizá, te digo, si tú eres una empresa emergente o eres una startup en energía, pues que sí pienses si realmente te conviene invertir en un país como México, ¿no? O llevar tu inversión a otro lugar. Entonces, considerando eso, pues hay varios factores que tienes que considerar, tanto la regulación, también los retornos de inversión. O sea, recordemos que los proyectos de energía tienen retornos de inversión largos, no es de la noche a la mañana. Digo, como varios proyectos, pero generalmente los de energía sí tienen un cierto retorno largo. Aparte de que tienen un cierto retorno largo, también el capital que tú inviertes, y voy otra vez, va a depender mucho de la fuente de energía. No es lo mismo que inviertas en un proyecto de litio, a que inviertas en un proyecto de geotermia, a que inviertas en una gasolinera o a que inviertas en gas natural y dependiendo a qué cadena de valor del gas natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vería menos riesgoso invertir en gas natural. ¿Por qué? Porque como que gas natural no se ha tocado tanto, incluso con la reforma, sigue como manteniéndose
y no es tan, yo no veo como tanta volatilidad. Sí son muy sí he visto como mucha sobreregulación en muchos aspectos, en la mayoría, por ejemplo, de los proyectos de energía, pero te digo, dependería mucho a qué fuente de energía pues tú te quieras dedicar. Ahora, si tú tienes como el capital y tú eres un inversor, no sé, supongamos, si yo dijera, no, bueno, yo tengo un capital tipo Carlos Slim y quiero ayudar al país, lo principal es que, o de las cosas que yo veo, debes de tener una parte de riesgos que empiece a medir todos estos riesgos que tú vas a tener y cómo los puedes ir mitigando, ¿no? Y en qué tipos de energía, pues tú también puedes invertir donde tengas un retorno de inversión. Y te digo, aquí va a jugar mucho, pues qué tanto te quieras arriesgar o qué tanto no, y qué tanto capital tienes para arriesgar, o qué tanto, pues sí, o qué tanto no tienes. Pero así como te podría decir, o sea, hay muchas empresas que, por ejemplo, invierten más en infraestructura porque en infraestructura es un riesgo menor. A que si inviertes, no sé, por ejemplo, en una central solar o eólica, que, que si bien, por ejemplo, y no tuvieras como algunos contratos de respaldo, no tuvieras asegurado, por ejemplo, un contrato con CFE a largo plazo para despachar tu energía, pues realmente estás como en la nada y pues no te convendría. O sea, aunque quizá la inversión sí tiene un peso y quizá el mantenimiento no es tan costoso, pues realmente la incertidumbre que tienes para que tú puedas despachar esa energía, pues es alto. O te digo, Ujú. un tema de geotermia, que ahí sí necesitas buscar, sobre todo en geotermia, como buscar los magmas y estos lugares para generar esa energía, pues debe de ser un magma ni tan maduro ni tan joven como en su punto le llamaría yo y que aparte son costosos. En temas de litio, pues también son costosos. Entonces, te digo, creo que depende mucho fuente de energía. Tendrías que hacer todo un due diligence, tendrías que hacer toda una evaluación para saber si realmente te conviene o no. Pero pues yo como mexicana, si a mí me dijeran y tuviera el dinero, digo, bueno, sí invertiría y pues viéramos la manera de cómo invertir y cómo pues obtener este retorno de inversión, aunque sea a largo plazo. Y creo que algo también muy importante que muchas empresas también hacen, el tema de cabildeo con autoridades también funciona mucho y que poco a poco haya más conocimiento de estas fuentes de energía, de cómo se pueden financiar o por ejemplo, ahorita lo que está pasando mucho con el tema de hidrógeno, que lo impulsó mucho la Asociación de Hidrógeno o temas de biogás, que incluso lo siguen impulsando o siguen buscando esas oportunidades de negocio para poder transitar, pues me parecen como muy importantes. Entonces creo que una parte también es esa, es mucha comunicación y pues ahora sí que con lo que tenemos ahorita, pues no tratar como el no, sino tratar el cómo sí, ¿no? El cómo Ujú. sí hacer que esos proyectos se lleven a cabo. Correcto, correcto. Ramsés, ¿nos regalas tu opinión? Bueno, a ver, yo creo que desde el punto de vista de cuando haces tú un proyecto, y lo voy a dividir en los dos sectores, el sector de hidrocarburos y el sector de la parte de eléctrica. Va a depender mucho, como bien como comenta Stephanie, en dónde te quieres meter en la parte del mercado, pero si nos quedamos en dónde puedes entrar de acuerdo a lo que nos puede dejar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pues en Pemex no te puedes meter en las estaciones de servicio, en almacenamiento, que hoy en día se necesita mucho porque todavía no hemos llegado ni a los 5 días, en la parte de la mejora y sobre todo de los combustibles que se tienen hoy en día, que es la mayor cantidad de los negocios en donde puedes meter, porque meterte en el sector de la extracción de petróleo y de gas, pues tienes que contratar con Pemex y tienes un alto riesgo, Sí. sobre todo del pago. Entonces, si tú me dijeras, si te asesorara yo, te diría no te metas en exploración y producción porque no es un buen negocio, porque no sabes cuándo te van a pagar y tienes un alto riesgo. ¿Dónde sí meterte en el sector de hidrocarburos? Pues en el sector de la parte de los combustibles, sobre todo en la parte de estaciones de servicio y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa con el sector de hidrocarburos? Como ya desapareció la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues ahora dependemos mucho de la Secretaría de Energía, que tiene la función y absorbe esto para el otorgamiento de permisos, asignaciones y todo lo demás. Y ya vimos los contratos mixtos que acaba de sacar Pemex, donde puedes asociar con privados. Son de alto riesgo porque dependerá mucho si puedes tener el hidrocarburo en superficie o el gas en superficie para que puedas pagar con estos productos que tú vendas, lo mandas al Fondo Mexicano de Petróleo y te regresen el dinero. Si en mi punto de vista de la opinión, yo no me metería ni en extracción de hidrocarburos en este momento,
sí me metería en la parte de la comercialización, distribución, almacenamiento, sobre todo de combustibles, sobre todo gasolina y diésel. No metería en el gas licuado de petróleo porque es un mercado que ya está copado y vemos todos los problemas que se tienen en el transporte, sobre todo de los tanques estacionarios para que lleguen a los hogares. No me metería ahí. Y dejar en claro que uno de los principales riesgos que tendrías tú es la infraestructura carretera para mover los combustibles o cualquier cosa que tú tengas por la inseguridad, las malas carreteras que se tienen y sobre todo las incertidumbres que se tienen hoy cuanto al robo de combustible, porque hay que tener bien claro a quién le vas a comprar. Eso yo lo quería la parte del sector hidrocarburos. Si me meto yo en el sector eléctrico, bueno, pues hoy vemos que para generar electricidad no me van a dar permisos para poner plantas eólicas y solar, al menos que instale baterías. Ahí sí, porque no tendría una planta que no tendría un problema de la inercia que se necesita en las redes de distribución y de transmisión que se tienen, a tener un sistema bien con la inercia necesaria y que no tengamos ningún problema. Pero ahí va a depender mucho, sobre todo, de que el SENACE, cuando te hacen los 3 estudios, te determine en donde tú quieras poner tu planta, si no tienes que hacer algún reforzamiento o tengas que hacer una línea de transmisión nueva o alguna subestación, y eso pudiera incrementar, y que es uno de los principales problemas que yo he visto, que cuando la gente se quiere poner a generar o construir una planta de generación, no toman en cuenta la interconexión que tienen que tener para subir su electricidad, para poder generar la electricidad. ¿Qué otro negocio se vendría a meter en la parte eléctrica? Construcción de ductos. ¿Por qué? Porque recordemos que la Comisión Federal de Electricidad hoy en día es el trader o el que tiene el garante de la venta de todo el gas natural, porque la Comisión Federal de Electricidad importa la mayoría, más del 90% del gas que se comercializa en este país, lo importa la Comisión Federal de Electricidad. Entonces yo me metería en la parte de la comercialización del gas natural con Pemex, construyendo ductos, que eso es uno de los buenos negocios, a raíz que todavía vamos a seguir produciendo con energías, por plantas de generación que necesitan gas natural. ¿Dónde sería un buen negocio? En la parte de transmisión y distribución. Pero como es algo garante que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, a la Nación, y la Comisión Federal de Electricidad es la encargada de darle mantenimiento y todo lo demás, pues hay que esperar si va a haber apertura donde un privado puede entrar. Que pudieran agarrar el modelo chino, que el modelo chino permite la inversión privada en transmisión y distribución, aunque la administración sea por parte del gobierno. Entonces, ahí, y no me metería en lo de la parte de suministro para al usuario final, porque es bien complejo, muy complicado, y es algo muy difícil hoy en día, porque ya sabemos que hay que poner medidores y un montón de relajo. ¿Qué concluyo yo con todo esto? Hay mucho negocio en México, pero dependemos mucho de la forma que nos puedan permitir entrar con los permisos, que nos permitan y que haya una seguridad en cuanto donde esté mi planta localizado dentro del negocio, sobre todo la seguridad física para la planta y el trabajo que está, y entender y dejarle al público que el sector de energía no es que de la noche a la mañana me levanté bien contento, pisé el suelo y mañana mismo ya tengo una planta de ciclo combinado, mañana mismo ya tengo un ducto, mañana mismo ya tengo esto. Son un periodo de análisis, de ingeniería, de inversión, y sobre todo tenemos que examinar los riesgos, tanto políticos, financieros, sociales, y hoy tenemos que ver y que está ligado a nuestro país de la seguridad física donde tenemos que estar. Todo eso, cuando tú haces tu análisis de una inversión, lo tienes que poner todos estos riesgos, y realmente cuando yo hago muchos proyectos desde este punto de vista financiero, la inseguridad casi se me sube un 20%. La parte que tengo que poner por cualquier cosa, por cuestiones de permisos, tengo que ponerle un 10% por los tiempos que se prolongan. Y si le vamos sumando de puras cuestiones que deberían estar controladas, a veces hemos tenido proyectos que han llegado hasta un 30, un 40% de sobrecostos. Entonces, el problema que tenemos es que una planta que debió haber costado $100 millones, ahora va a costar 140 millones por los riesgos que tú tienes aunado. Y cuando yo hago mi cálculo para recuperar esta inversión en función de la depreciación y todo lo que hago en mi balance financiero, resulta ser que ya no soy competitivo en el mercado por las cuestiones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad en ciertos sectores que no soy competitivo.
Entonces, uno de los principales riesgos que yo veo, y es muy difícil mitigar, son los sobrecostos que yo tengo que poner sobre el proyecto para poder tener asegurado que cualquier incertidumbre que hoy en día está pueda balancearlo. Y se lo digo en ese sentido. Varios proyectos que hemos querido banquear y todo eso, nos han dado una tasa de interés aquí en Estados Unidos, hoy que estoy en Estados Unidos, nos han dado entre un 10 y un 15% para Proyecto México. Y nos han subido una prima de riesgo para el dinero entre un 15 hasta un 25%. Entonces, imagínense cuánto cuesta el dinero para un proyecto en México. Ahora, cuando tú lo dices a los bancos, no, es que voy a hacer con un contrato de Pemex, no te lo voy a prestar. No, pero no, pero hacemos factoraje. No, todo lo que es Pemex y Comisión Federal de Electricidad que te contrate por vía de una licitación, la banca, te aseguro que el 99% no te lo quiere prestar. Si es un proyecto privado, lo primero que te dicen, riesgo, país, riesgo político, riesgo financiero, riesgo de la infraestructura, de la parte de seguridad física del proyecto y la incertidumbre de que tengas todos los permisos en tiempo para que puedas empezar a operar la planta. Entonces, resumiendo esto, allí están las cuestiones y los riesgos que se tienen de hacer proyectos en México. Está claro que el análisis del caso de negocio cada vez tiene más variables y con estas situaciones que se vienen tornando en el país se incrementa y se dificulta también el volver esos análisis a prueba de balas, ¿no? Pues no, yo no creo que tanto a prueba de balas, sino, a ver, hay que dejarlo claro, el dinero no conoce ideologías. El dinero lo quiere, me puedes usar, ser rentable, pero sobre todo que tenga un beneficio de largo plazo. Y ese es el problema que tenemos aquí en México, que no hemos entendido, que no podemos tener inversiones extranjeras directas golondrinas como está pasando hoy en día, que llegan inversiones, se instalan y ven los riesgos y mejor deciden mover ese capital a otros lugares. Entonces, ojo, tengamos mucho cuidado porque, por ejemplo, ahorita todo el mundo dice, no, del 5, 3.5%. Lo que nos vayan a poner de remesas es un flujo de efectivo adicional que teníamos de divisas que ayudaban para Ramsés, te nos estás yendo. No, Ramsés, te perdimos completamente. meten lo de las remesas, aunque sea el 3.5%, y el petróleo que se propuso para este año, más la incertidumbre y todo lo demás. O sea, imagínate, ¿quién quiere venir a invertir aquí? Sí, no, el riesgo y la incertidumbre es lo más alto que se puede tener, yo creo. Bien, para cerrar, ¿quieren compartirnos alguna idea, Stephanie? Pues yo nada más cerraría con que, pues vaya, tenemos que estar como muy pendientes ahorita también de la regulación que se viene, también todo este tema, digo, o sea, ya viendo a manera integral, también el tema de la reforma judicial que justo también comentaba Ramsés, o sea, vamos a tener que esperar este tema y porque aparte las personas que se van a elegir en el Poder Judicial para mí pues son como de los más importantes, o sea, no estamos hablando de los locales, sino estamos hablando de los federales. Entonces, pues todos estos temas al final vamos a tener, creo que este 2025 es un año muy movido, vamos a tener que estarlo viendo y vamos a tener que ver cómo cierra este año Pemex y CFE en cuanto a objetivos, tanto creo que este año y el que sigue, porque este año es como apenas los primeros pasos, pero el siguiente año creo que ya se puede hablar un poco más de implementación y también pues seguir monitoreando. O sea, si bien creo que todos sabemos hacia dónde vamos, que hay un riesgo, que quizá las inversiones caigan, que ya muchas empresas se vayan a ir, pero creo que ahorita estamos todavía como en un, no sé si llamarlo en un limbo, pero como en un, vaya, como en un punto medio. Y de aquí vamos, digo, aunque nosotros ya veamos escenarios un poco más catastróficos, vamos a tener que esperar y ver cómo cierra este año en varios temas, tanto políticos, tanto económicos, y pues ver cómo avanza todo este tema. Y judiciales también, ¿no? Judiciales también, sobre todo. Ramsés. Bueno, yo creo que, bueno, la política pública interna, tanto de cuestiones del poder ejecutivo, el poder judicial y la parte de la Cámara de Diputados y el Senado, pues creo que está en mucha discusión
nos hemos enfrascado en una cuestión política hoy en día y estamos descuidando la cuestión energética. Un país que no tenga energía no tiene futuro, no tiene desarrollo y no tiene crecimiento económico. Estamos perdiendo ciertos tiempos y estamos viendo que Estados Unidos se volvió el eje principal porque en el 2015 nos dejó bien en claro, por eso surgió en el 2016 los países de la OPEP+, porque si no hubieran surgido esos países de la OPEP+, Estados Unidos estuviera controlando el precio del barril como ya lo está haciendo hoy en día. Por eso salió los países de la OPEP+ en 2016 en la parte de cuando se reunieron en Viena. Y hoy Estados Unidos se va a convertir en uno de los principales países junto con China en cuanto a tener una autosuficiencia energética. Ellos sí van a poder, yo creo que a finales de este siglo van a tener una soberanía energética, y llámese soberanía energética en donde no importe nada. Ahorita ningún país tiene soberanía, a todos los países importan algo en el sector de energía. Y por último, entender que en México estamos cerca del mercado, que Estados Unidos es de alta dependencia en cuanto a productos, pero en cuanto al sector energético, yo creo que es uno de los principales países que hoy en día ya están controlando el sector de energía. Ya lo vimos países del Medio Oriente que se están asociando con Estados Unidos, pues viendo una Europa que ya está adaptándose a comprar gas natural licuado de los Estados Unidos. Vemos un Canadá que aunque le pongan el 10% de aranceles, se está poniendo de acuerdo con Estados Unidos porque le conviene que el ducto que tienen de Canadá llegue a las refinerías de este crudo pesado que tienen, y eso es una cantidad de ingresos que le ayudan a Canadá. Y vemos un China que tarde o temprano va a necesitar del gas natural licuado de los Estados Unidos ante los cambios que se tengan hoy en día por parte de Rusia, que está disminuyendo sobre todo su producción, y hoy Venezuela le han dado un golpe muy fuerte. México, ¿dónde queda en todo esto? Pues que seguimos enfrascados en el papel de las discusiones en las cámaras de diputados y en el Senado, y en donde cada año hacemos un presupuesto y cada año nos endeudamos más, pero esos dineros, casi el 70, ya casi yo creo que el próximo, como en el 2030, ya el 75% del total del presupuesto programado va a estar en la parte social, en donde gran parte va a estar en la parte de protección social, y en la parte de desarrollo económico, donde está el sector energético, cada día va a ser la menor la cantidad, y la pregunta aquí es, ¿cuánto dinero va a haber para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean los garantes en este país? Estamos dejando perder muchas oportunidades, y el problema, como siempre lo digo, el problema no lo tenemos nosotros, que yo ya tengo ya casi, voy a cumplir 55 años, el problema lo tienen las generaciones que están hoy en día en la preparatoria, en la secundaria, que cuando lleguen a mi edad van a tener un gran problema porque no van a tener la energía suficiente. Correcto. Es una burbuja que tarde o temprano va a reventar y que muchas personas a lo mejor no lo ven de esa forma, ni siquiera lo llegan a entender del todo, pero que al final de cuentas les va a afectar, ¿no? Pues Ramsés, Stephanie, muchas gracias por sus opiniones. Gracias por haber compartido conmigo la mesa. Ha sido una mesa muy interesante donde creo que han quedado en claro muchas cosas respecto a esta reforma y cómo le pega al enfoque financiero del país. Y bueno, lo único que queda es pues hacer lo que podamos desde nuestra trinchera y por otro lado esperar que en algún momento enderecen el barco, ¿no? Pedro, no sé si gustes comentar algo más. Hola, buenas noches. Excelente mesa. Yo creo que a la hora de empezar a echar números es donde empiezan a brotar los temas. Empezamos a echarle números y de pronto empezamos a voltear, apagones, precios máximos, control de precios en el gas, falta de infraestructura, transmisión, distribución, bien como lo dicen, falta nuevas plantas. Entonces, a la hora de empezar a echarle números a esta reforma y hacia adelante, pues como que empiezan a salir los temas. Como también por ahí, Stephanie nos hizo una colección de datos del presupuesto de este año, alzas, bajas, el presupuesto total de energía, CFE, Pemex, y pues realmente unas pequeñas bajas, unas pequeñas subidas, pero realmente estamos viendo que al tener dos empresas tan importantes y con esos presupuestos, pues se vuelven incontrolables. La realidad de las cosas es que se tendría uno que apoyar más en el sector privado.
Ahora también Ramsés tocó muy bien el tema de la inversión extranjera directa. Con la anterior reforma, la inversión extranjera llegó a alcanzar hasta el 20%. Hoy nos comenta que anda por ahí del 5%, pues eso es claro, ¿no? Es claro lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Pues que los inversionistas no están tan cómodos con lo que están viendo en el mercado, algo no les gusta y bueno, pues es a donde viene el bajón. Yo creo que hacías una pregunta muy interesante, si como mexicanos, ¿cómo veríamos? Pues a lo mejor viéndolo ahorita todavía en perspectiva, considerando que todavía falta la parte regulatoria, todavía faltan algunos detalles, tener esas barajas que pudieran incentivar, que pudieran apoyar el impulso del sector energético. Vamos a esperar, vamos a verlo todavía como un beso de lleno. Creo que muy interesante lo que están comentando, el tema de la calificación, es real, sí es cierto, o sea, realmente por ahí empiezan a prenderse los focos rojos, por un lado. Los riesgos, sin duda, si ustedes revisan la encuesta del Banco de México que hacen entre economistas, el tema de la seguridad sale en primer lugar, el tema de la seguridad, el tema de política y política interna, y aparte de todo eso lo aderezamos en un tema de geopolítica mundial, donde de pronto nos despertamos y de pronto ya Estados Unidos es el principal productor de petróleo y gas y está exportando y se está comiendo los mercados. Y bien, como decía Ramsés, va a tener los recursos para la transición energética y en unos años, bueno, en unos años digo, en 2050, 2060, no son pocos años, pero sí realmente tendrá más estabilidad que México. Entonces, como que hay que tener varios puntos de visión, varias ópticas para ver. Creo que a la hora de echarle números, pues nos estamos dando cuenta que pareciera que no, el panorama no es tan claro. Entonces creo que ahí valdría la pena un llamado a la autoridad para revisar lo que está haciendo, para entender que sí tiene que cooperar más con el sector privado. Bien, Stephanie decía, bueno, está la ley de biocombustibles, el hidrógeno, la electromovilidad. Sí, son tecnologías, son cosas que vienen, pero bien como lo comentaban, son tecnologías caras, que de alguna manera necesitan recursos, necesitan apoyos, incentivos, y bueno, no es tan fácil así como echarlas a andar. Yo creo que fue una interesante mesa. También el Ramsey nos alertaba que para agosto, pues por ahí puede venir un foco rojo. PM se puede quedar sin dinero para proyectos y bueno, pues sin duda que habría que poner atención. Y eso no estamos considerando que el precio del petróleo el precio que calculó Hacienda en el último mes ha estado por un poquito por debajo. Sabemos que no está petrolizada tanto la economía, pero aún así seguimos dependiendo de esos recursos. Entonces hay las tasas de interés, en Banco de México está bajando, pero bueno, todavía están altas las tasas de interés para proyectos. Hablaban de la bancabilidad de los proyectos. Bien, como dicen, empiezan a meterle todos los riesgos. Ramsey nos habló de un proyecto por ahí. Con esas tasas, pues complicadísimo echar a dar proyectos, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Creo que deja muchas cosas para reflexión. Y bueno, esta fue la mesa 12, implicaciones económicas y financieras de la reforma energética. Estuvo con nosotros Stephanie Rodríguez, coordinadora de ENGIE, el maestro Ramsés Pez, especialista en economía, finanzas y sector energético, y bueno, moderado por José Luis Martínez Bugarín, especialista en centrales eléctricas. Excelente, excelente. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores, IF Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, y a Secoframex, servicios especializados en el control y conservación de flora y fauna. La próxima semana estaremos hablando de el mercado y la competencia en el sector energético. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.